Muy buenas noches. En este servicio de oración, quisiera que buscáramos la primera carta de Corintios, capítulo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 27. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí. Y cuando nosotros recibimos la salvación, el Señor Jesucristo nos dirige a la iglesia. Cuando el asaltado por ladrones estaba tirado en el suelo y el buen samaritano llegó, la atendió con aceite y vino sus heridas. Esto es simbolismo del Evangelio. Pero no solo le vendó y le sanó sus heridas y lo dejó ahí, sino que lo llevó a otro lugar que es el mesón. Y estando ahí, le dijo el mesonero, cuídamele. Entonces, cuando nosotros somos salvos de este mundo del pecado que tanto daño nos hace, y el Señor nos lleva a la iglesia donde nosotros somos cuidados. En el mundo hay personas que suelen pensar que pueden vivir solas, haciendo todas las cosas solas, por sí mismos, como si no ocupasen de ninguna persona, pero nosotros no estamos solos, sino que habiendo sido salvos, somos partes del cuerpo de Cristo. Aunque haya muchos hermanos con diferentes dones cada uno, todos son parte del cuerpo de la iglesia. Y en Estados Unidos hay un parque que se llama Yellowstone, y en este parque hay unos árboles que se llaman árboles de secoya. Estos árboles son muy conocidos y se les conoce como redwood o madera roja. Estos árboles llegan a medir entre 70 a 115 metros, lo cual es bastante alto, y tienen algunos un diámetro de 8 metros. Pero aunque es un árbol tan grande, las raíces que tiene no son tan profundas. Algunos llegan a tener raíces de hasta solamente 4 metros. Entonces, en contraste, la raíz con la altura que tienen estos árboles, no se ve alguna manera en que por el viento o por alguna tormenta, estos árboles no se caigan. Entonces, a la gente le causa mucha curiosidad que, a pesar de tener una raíz pequeña y el árbol fuera tan largo, no se cayeran. Pero estos árboles que no se caían, cuando estaban estudiando sobre ellos, las raíces estaban conectadas uno con otro, estaban entrelazados. Entonces, ¿cómo estaban todos los árboles conectados por el suelo?
debajo del suelo, no por medio de la raíz se conectaba uno con otro. Entonces, aunque vinieran vientos o pasaran las tormentas, aquellos árboles no se caen porque están conectados, están juntos. Y cuando a algún árbol le faltan nutrientes, los demás árboles que están sanos por medio de la raíz le mandan los nutrientes a para que ese no muera. Entonces, así es el árbol de secuoya, que aunque no tenga una raíz tan profunda, por estar en conjunto con otros, es que puede mantenerse. Aquí el apóstol Pablo menciona sobre la iglesia que es el cuerpo. Y no está todo lleno de ojos, tampoco todo lleno de labios o de oídos, sino que cada uno tenía su función, el cual Dios nos dio. Entonces Él les explica que muchos cristianos suelen vivir sin una relación con Dios y con los demás hermanos. Aquí en la iglesia de Corinto, aunque ellos tenían dones, tenían capacidades, ellos tenían un problema. Ellos no comprendían la función de la iglesia. Entonces Pablo por eso en este capítulo les explica. Hay veces que muchos cristianos comienzan a pensar que pueden vivir relacionándose con Dios, pero sin tener que ver con la iglesia. Así algunos piensan como no hace falta congregar, no hace falta convivir con los hermanos, la relación mía es de Dios conmigo. Así muchas personas suelen pensar y así se alejan. Pero la relación de Dios con nosotros no es tal cual, no es tan igual como una relación entre seres humanos. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, un momento, vamos a leer Hebreos 10, 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Entonces, aquí habla de la iglesia. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues no dice que sería bueno que congregue, si quiere, si le gusta, que es opcional, sino que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, ya desde aquel tiempo había muchas personas que tenían una mala costumbre, que es la costumbre de dejar de congregar. Y lastimosamente, desde hace muchos años, muchos falsos pastores toman las iglesias como que fueran algún tipo de negocio para enriquecerse a sí mismos. Entonces, la iglesia crece, se hace gigante, entra mucho ofrenda, mucho diezmo, pero lo único que avanza son las riquezas materiales del pastor. Entonces, por esto, ya sea algunos habiéndolo presenciado u otros viéndolo en otras iglesias o que le haya pasado con familiares, se arma una idea general, como que así fueran todas. Entonces, algunos, con tal de validar su punto de no congregar, y dicen, es que si yo voy, no voy por no agradar a tal persona. Yo no voy para no hacer rico al pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Así muchos con este tipo de justificación hacen para no ir. Pero aquí habla de que hay una mala costumbre de muchas personas en no o en dejar de congregar. Porque muchas personas suelen pensar que sin congregar puede llevar a tener una relación con Dios. Sin estar con la iglesia, sin estar con los hermanos, puede relacionarse con el Señor. Entonces, piensa que con Dios puede conversar directamente, con Dios puede tener comunión directamente, Dios puede recibir todas las cosas directamente, como que fuera puramente entre Dios y esa persona. Así muchos viven y con esa excusa dicen, yo no congrego, no hace falta que congregue. Pero este tipo de persona no ha leído la Biblia y por eso piensa así, o habiéndolo leído lo ignora. Porque Dios se desea acercar a nosotros por medio de la iglesia y los hermanos, como un solo cuerpo, ninguno solo un oído o un ojo que vive por aparte, sino como uno solo que junto con los demás hermanos. En el libro de San Lucas, capítulo 4, San Lucas, capítulo 4, versículo 16,
San Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces aquí Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, tenía la costumbre de ir a la sinagoga y reunirse con los creyentes. Esto siempre hacía para enseñar, para conversar. Siempre se reunía con ellos en la sinagoga. Y esto, cuando empezó su ministerio, también lo hacía varias veces. Visitaba la sinagoga, compartía con ellos, se reunía con ellos. Jesús mismo no estaba aparte, como que fuera algo diferente, sino que él también se reunía con ellos en la sinagoga, claro, también en otros lugares, pero en la sinagoga también se reunía, dice, conforme a su costumbre. Por eso Hebreos dice que algunos tienen la costumbre de no hacerlo, pero incluso Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se reunía con los demás creyentes, conversaba con ellos, les enseñaba a ellos. Entonces, ¿quién sería alguno de nosotros para no aprender aquel corazón de Jesucristo o para pensar que podemos caminar solos, enseñarnos solos y relacionarnos con Dios, Jesucristo, con Dios y con Jesucristo, estando puramente solos? De esa manera es como Satanás nos engaña para no tener una relación con Dios y nos va alejando pensando que esa es la manera correcta. Ay, es conmigo y Dios y yo nada más, no hay nadie más, no hay nada más, solo yo le oro a Él, leo por Él, hago esto por Él. Así directamente piensa, pero de una manera muy astuta Satanás le aleja de no tener la comunión con los siervos, con los hermanos, pero estando solo, si se equivoca, si tiene un pensamiento, ¿quién lo va a sacar de ahí? ¿Quién lo va a exhortar? ¿Quién lo va a corregir? Ninguna persona. Pero eso a muchos les gusta apartarse a propósito, para que no les exhorten, para que no les corrijan, para que no les moleste, no le pinche, no le impulse a caminar, a usar la fe, porque si está solito, si está aislado y no usa la fe, nadie se da cuenta. Si no testifica, nadie se da cuenta. Si no hace muchas cosas, nadie se va a dar cuenta. Pero estando junto, hay siempre algún hermano que le impulsa, le exhorta, le molesta. Eso a muchos no le gusta y se aparta. Pero Jesucristo, él mismo, se reunía con aquellas personas para leer, para estudiar, para predicar. Entonces, muchas personas que quieren vivir según su propio gusto, nada más, según lo que le parece, según lo que le gusta, sin tener o sin sentir algún compromiso real delante de Dios o con la vida de fe, suele apartarse. Congrega cuando quiere, cuando no quiere, no lo hace y de esa manera vive, pero eso es una vida de fe muy desordenada. De esa manera no puede tener una relación con Dios. Entonces muchas personas con tal de no congregar, no pasar con los hermanos, siempre dicen, la vida de fe es mía con Dios, si no me nace ir, no voy, y ese tipo de cosas. Y trata de justificar su pensamiento, ese tipo de corazón, aunque contraiga la Biblia en muchas cosas. Entonces, en la carta que leímos, en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 15 y 16, primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 15 y 16, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces la iglesia es un cuerpo, cada uno es una parte de el cuerpo de Cristo, cada uno es un miembro, ninguno es el cuerpo entero, cada uno es una parte, ya sea el ojo, ya sea la nariz, ya sea el oído, ya sea la boca, ninguno es el cuerpo solito, sino que estando juntos es donde se forma aquel cuerpo y aquellos necesitan estar relacionados entre sí para poder funcionar bien. El oído, el ojo, la nariz, la boca, los pies, las manos, todo para que funcione adecuadamente necesita estar junto. Por eso cuando alguna persona pierde alguna extremidad, pierde la vista, pierde el oído, adaptarse en este caso, siempre le cuesta mucho porque está acostumbrado a vivir junto con todos sus miembros del cuerpo. Pues cuando alguno falta, como que perdiera un equilibrio. En el Señor nosotros somos un cuerpo y ese cuerpo finalmente es la esposa de Cristo.
Entonces es como que alguna persona, estando casada, por ejemplo, la oreja quiera independizarse y se salte de la cabeza de su dueño. Y luego la oreja solita quiere estar con la que era su esposa cuando estaba en el cuerpo de su amo. Entonces sí, por ejemplo, a la hermana aquí presente se casa un día y luego a su esposo tiene la oreja y la oreja tiene vida propia y salta. Entonces su esposo queda solo con una oreja, pero estando separada la oreja del esposo, la oreja solita quiere estar con usted y la oreja le habla, la oreja quiere que usted le acaricie y le cuide. Si una oreja le hace eso, ¿cómo se siente? ¿Qué pensaría? Da miedo, porque todo el cuerpo tiene que estar junto para poder tener aquella relación. Pero la oreja dice, yo soy solo, yo quiero estar solo, yo quiero seguir con ella, pero no en el cuerpo de mi amo, del esposo. Entonces ya me salto, voy solito aparte, voy a tener la relación con ella. Así muchas personas piensan, yo no estoy con la iglesia, pero voy a tener una relación con Jesucristo. O estando separado, piensa que puede tener aquella relación. Pero usted tendría la relación entonces con su esposo o con la oreja de él, con él, no con la oreja. Entonces Dios y Jesucristo tienen la relación con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no estando nosotros por aparte. Entonces aquel pensamiento es un pensamiento que Satanás nos pone. Ay, qué incómodos los hermanos, mejor no vaya usted solo. Ay, si usted está solo, no le piden diezmo, no le piden ofrenda, no le piden caminar por la fe, no lo involucran en cosas de la iglesia, y así usted está más cómodo, tranquilo, puede leer la Biblia, tranquilo, puede orar, cuando quiera puede escuchar en línea. Suena muy bonito, porque carnalmente suena muy cómodo, pero espiritualmente ese tipo de vida no funciona. Por eso, quien quiere llevar ese tipo de vida generalmente siempre se aparta, pero ya estando apartado, estando en la comodidad de la carne, como nadie le exhorta, nadie le guía, entonces ya no lee, ya no ora, tal vez ocasionalmente escucha alguna predicación, pero mientras escucha, como ni siquiera prende cámara o pone algún video, entonces sin atención escucha y el corazón se aleja, se aleja, se aleja, se endurece. Eso no es un principio y dice, no, yo no me relaciono con tal, con la iglesia para tener la relación yo con Dios, pero se termina alejando, se termina como separando del Señor. Entonces, un miembro tampoco puede decir a otro miembro que no se ocupa. Entonces, por ejemplo, la oreja no le puede decir al ojo, yo a usted no lo ocupo. Entonces, un hermano no puede decirle a otro hermano, usted no es necesario. Porque todos los hermanos son necesarios, todos los hermanos tienen una función, también algún don que el Señor les haya asignado. Ahora, aunque uno quisiera, uno en el sentido humano, pero todos estamos conectados con Cristo Jesús mediante la sangre. Y el Señor, que era el unigénito de Dios, es decir, Hijo único, pero cuando Él murió en la cruz, derramó la sangre y resucitó, pasó de ser unigénito a primogénito. Y todos los que en Jesucristo tienen la fe y la salvación de su pecado, se vuelven hijos de Dios. Entonces, todos por la sangre de Cristo en la fe somos hermanos. Estamos conectados con Cristo, por eso ninguno puede andar solo. Estamos conectados con Cristo por medio de la iglesia, que es finalmente un cuerpo. Entonces, Dios quiere conversar con nosotros, tener la comunión con nosotros, tener la relación con nosotros, el cuerpo, pero no aparte, no separado. Mientras usted está en la iglesia, mientras ora, mientras camina, mientras le enseñan y le empujan a andar por la fe, mientras le exhortan, mientras avanza con los demás hermanos, en esto puede ir desarrollando aquella relación con Dios, pero no estando aparte. Entonces es necesario estar en la iglesia para poder llevar la relación con Dios, pero no solo estar, sino ya con Dios poder llevar la vida de fe. Y muchos no quieren en sí una relación con Dios, sino que solo quieren las cosas que Dios les puede dar. Entonces, por ejemplo, hay muchas telenovelas donde, o incluso casos reales donde, por ejemplo, hay un señor bien viejito y tiene una esposa bien joven.
y ella tendría 20 años, 25, y el Señor con 90. Entonces, ya, tal vez no todos los casos, pero casi todos, ¿por qué estaría este tipo de pareja? Porque normalmente ese tipo de señor, ¿qué es lo que tiene? Mucha plata. Entonces, ya esa muchacha bien joven estaría con aquel viejito porque se muere de amor por él o porque se muere de amor por la plata de él. Estaría esperando que ella pronto fallezca, ojalá él ame mucho y le deje algo y le quede mucha plata. Entonces, en este caso, a esta mujer no le interesa tener la relación con ese señor, le interesa lo que le puede dar él y lo que le puede quedar de él. Entonces, ahí no es tener una relación o fingiría tener una relación, pero nada más para buscar obtener algo de él. Entonces, en el ámbito espiritual hay muchas personas que no es que quieran estar con Dios, simplemente quieren recibir las cosas que Dios podría darles, estando en la iglesia o avanzando o caminando, como esperando que Dios le dé nada más las cosas, le dé, le dé, le dé, le dé, como, ay, si yo congrego y hago así, y así, y así, y así, entonces ya Dios me va a dar y ahí me voy a ir aprovechando. Algunos, aunque con su boca así no lo diga, pero la intención del corazón es así. Dios no lleva una relación puramente. Eso, lejos de llamarse relación, a ese tipo de personas se les llama interesadas. Solo se interesa en algo en una persona. Por ejemplo, en este caso hay personas que son interesados con el Señor. Ay, ¿qué Dios me puede dar? Si hago así, ¿será que Dios me da o no me da? Y muchos viven así. Otro tipo de personas también dice, Dios, yo me relaciono con usted, yo me meto con usted, pero hasta tal punto, hasta ahí, ya de ahí para allá, yo ahí no me meto, solo un poquito de relación con usted hasta ahí. Si usted me hace hacer aquí, si me hace hacer allá, si me hace caminar allá, si me hace negarme hasta ella, no. Por eso hasta este punto sí puedo relacionarme con usted. Y aunque yo no me relaciono mucho con usted, pero igual usted déme la gracia, déme las bendiciones, déme lo que ocupo y déme lo que yo le pido. Pero no es así. Entonces, por ejemplo, ya sean relaciones de amigos, de parejas, de empresas, etcétera, cuando uno tiene relación con las personas, una persona tiene que hacerlo todo o normalmente se divide la labor. Normalmente se divide, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, se casa, pero usted en su casa hace todo, 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 pero todo, 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 entonces, ¿cómo sería aquella relación? Entonces, hay muchas personas así. Entonces, así con el Señor. "Vea, Dios, yo no hago nada". O sea, humanamente nosotros no tenemos que hacer nada, pero como interesados de Dios quiere acercarse nada más. Entonces, ese es un corazón de ladrón, como sin querer, como tener aquella relación con Dios. Entonces, ya quiere que recibir todas las cosas. Para ese corazón es inadecuado. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted ya es ama de casa. Tal vez no, tal vez trabaje, pero supongamos que sea ama de casa. Entonces usted se queda en su casa, pero su esposo trabaja unas 8 horas y gana buen salario. Usted pasa la tarjeta y siempre hay, nunca falta, no hay problema, no se llevan tan mal. Entonces, por ejemplo, servirle o ayudarle alguna cosa, le representaría algún tipo de sacrificio. Tal vez por la vagancia, pero lo haría, bueno, el trabajo, yo soy aquí, entonces lo voy a servir bien, etcétera, etcétera. Ahí ya es una relación, por ejemplo. Pero muchas personas sí solo se interesan de las cosas que Dios puede darle. Entonces no quiere llevar la fe, no quiere experimentar a Dios, no quiere leer, no se quiere negar en ese asunto, no puede llevar la relación con el Señor. Entonces, hay veces que Dios da alguna gracia, alguna bendición. A alguna persona le da un trabajo o le da algún vehículo o en determinado momento le permite alguna riqueza o también algo en el estudio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces algunas personas toman aquella gracia que Dios le dio y esa gracia se vuelve más grande que Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros deberíamos aferrarnos a la gracia que Dios nos dio o aferrarnos al que nos da la gracia. Debería ser el que nos da la gracia. Entonces,
Por un ejemplo, supongamos que algún padre ya con su hijo tal vez al inicio tiene buena relación. Entonces, ¿por qué tienen buena relación? El papá le deja alguna mesada o le deja cierto dinero. Entonces, si el hijo quisiera seguir recibiendo más cosas, debería procurar tener una buena relación con su padre o solo enfocarse en las cosas que el papá le da, de la relación con el papá. Pero si para el hijo ese dinero que el papá le da es más grande que el papá mismo, entonces el papá podría seguirle dando. Entonces, si él quisiera más, tendría que tener todavía mejor relación con el padre. Entonces, muchas personas dicen, ya Dios me dio un trabajo. Entonces, agarra aquel trabajo que Dios le dio por gracia y se olvida de Dios y se enfoca solo en su trabajo. A quienes Dios les permite el estudio. Entonces, toma el estudio más grande que Dios y deja a Dios botado. Otros, Dios les permite alguna riqueza material. Aquel material se vuelve más grande que Dios, deja a Dios botado. Así, muchos viven. Entonces, ese tipo de persona que Dios le hace un favor, le da una gracia, y esa persona agarra esa gracia y se olvida de Dios, son aquellos que ven a la bendición o a la gracia más grande que, en este caso, la persona que lo puede dar, que es Dios. Entonces, esa sería una relación de interés. Esa es una persona que es ladrona. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere plata, pero no quiere trabajar, normalmente, ¿qué termina haciendo? Termina robando, termina siendo un sicario, porque hace un trabajo bien fácil, pero gana mucha plata. Entonces, así ese tipo de personas que queriendo tener mucha plata, pero no haciendo nada, son los que en cierto punto terminan siendo ladrones. Entonces nosotros queriendo tener relación con Dios, pero no negándonos, no leyendo, no congregando y tomando la gracia más grande que el que da la gracia, ese corazón es un corazón de ladrón. Entonces así no se puede tener aquella relación con Dios, porque en la relación con Dios se puede tener la comunión, se conversa y se le expresa el corazón a Dios. Dios lo conoce, claro, pero se tiene aquella comunión con el Señor. Entonces Dios ahí fácilmente puede dar las cosas necesarias. Y el domingo, el pastor sobre esto compartía sobre un padre que, por ejemplo, le daría la tarjeta de crédito a su hijo. Si el hijo es bastante inmaduro, entonces no puede darle una tarjeta de crédito. Entonces, para algunos hijos, por así decirlo, aquella tarjeta de crédito se vuelve más grande que el papá, pero el papá bien puede quitarle su tarjeta. Entonces, debería procurar tener la relación con su papá, no que la tarjeta sea más grande que su papá. Así muchas veces a nosotros nos pasa con el Señor. Queremos algo del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces algunos congregan, por ejemplo, cuando tienen un problema o pide comunión cuando tienen un problema. Y así se pega, testifica, lee la Biblia y cuando se arregla, desapareció. Hay ese tipo de personas también. Esos otros son también personas interesadas. Es aquel tipo de persona, aunque Dios quiera bendecirle, aunque Dios quiera ayudarle, no puede recibir las cosas del Señor. Es para poder recibir de Dios, uno debería poder tener la relación con Él. Entonces, por ejemplo, a ver, si usted no conoce a nadie en la tele, si hay una persona que usted no conoce, la primera vez que la ve y le pide plata a usted, usted le da. Nunca lo había visto en su vida, pero le pide plata. ¿Usted le daría? No le daría plata. ¿Por qué? No lo conoce, no sabe cómo es, quién es, no ha tenido alguna relación con él. Pero si es una persona bien cercana, por ejemplo, alguien que tiene su confianza, que lo conoce hace mucho, que sabe cómo es, si le pidiera, tal vez, ¿verdad? Podría darle, sin tanto problema, porque ya tenía una relación previa, pero alguien con quien no tiene una relación, no le va a dar. Entonces, muchas personas así, como sin acercarse a Dios, quiere que Dios le dé. Entonces, eso es una persona que es como una extraña, que vive así, separado de Dios. Entonces, que una persona adore en su casa, ore en su casa, o lea la Biblia en su casa, no está mal. Si es como tiene que hacer también, cada uno en su casa esto tiene que hacer, pero que en la casa eso tenga que hacerse, no reemplaza el hecho de que uno tiene que congregar, conversar con los hermanos, compartir con los hermanos, testificar delante de los hermanos, tener la relación con los siervos de Dios, con la iglesia. Entonces, desde la casa esto no se reemplaza.
En la casa también hay cosas que hay que hacer, pero la iglesia también tiene las cosas que nosotros tenemos que hacer como un solo cuerpo. Entonces, algún hermano que tiene o alguna persona que tiene la costumbre de no congregar, es como cuando un carbón que estaba caliente se pone fuera de la brasa de fuego. Entonces, sí, en ese momento estaba bien caliente tal vez, pero cuando lo pone afuera, se comienza a enfriar. Entonces, cuando alguna persona así ya se apartó, entonces, aunque quiera mantenerse caliente, se va a enfriar. Necesita estar con los demás, pero estando aparte se enfría. Entonces, y luego se apaga. Y nuestra relación es horizontal y vertical. Es horizontal y vertical. Es decir, en el sentido vertical es de nosotros con Dios. Claro, hay que orar a Dios, hay que descubrir nuestro corazón delante de Dios, hay que negarnos, hay que leer la palabra, hay que hacer este tipo de cosas. También en la relación horizontal, que es con la iglesia, con los hermanos, con los siervos, etcétera. Así es como se lleva la relación con Dios, horizontal y vertical. No puede tener solo horizontal o solo vertical. Debería tener las dos para poder tener la relación. Pues hay personas que, o creyentes que, no congregan porque no pueden, por ejemplo, por trabajo, que curiosamente quedó en un mal horario, o tiene que hacer algo más extra, o por alguna circunstancia, pero no porque quiera faltar, es porque no puede. Ya, entonces por lo menos sabéis, hoy no voy a poder ir, tengo tal cosa, tengo tal otra, no como excusa, sino avisando, pero si no tiene algo en particular, normalmente si congrega, si participa. Y está el otro tipo de persona que simplemente no quiere congregar. Entonces siempre inventa alguna excusa. Se murió el perro, se murió el gato, una cita aquí, una cosa allá, tal cosa aquí, tal cosa allá. Entonces son personas diferentes. El caso parece similar, pero son diferentes. Uno tal vez por algo no pueda, otro no quiere. Entonces, alguno que casi siempre es el que no congrega porque no quiere, dice, ay, no importa, no importa, ya, aunque tal vez yo no voy a la iglesia y no tengo comunión, no hago muchas cosas, pero yo escucho por Facebook o por YouTube, no hay mucho problema, yo sigo escuchando, ahí me mantengo conectado. Es bueno que escuche, pero solo uno escuchar virtual no puede llevar la vida de fe. Así Dios no lo permitió. La manera virtual es una manera de poder llegar a más personas, en el caso de que alguno no pueda participar, no se pierda el mensaje. Pero la manera virtual no es para llevar la vida de fe. Es algo sencillo, yo escucho por Facebook, no hace falta que congregue. Hermano, venga, no, no se preocupe, yo por Facebook escucho. Así no es así. Eso no debe ser así. Pues aunque escuche, muchas veces algunos solo lo pone, ya están sus cosas, limpiando la casa, haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Entonces al final no se concentró, nada le quedó, pero estando allá en la iglesia, casi que sí o sí tiene que poner atención, a lo mínimo apuntar o por lo menos testificar en la segunda reunión. Entonces ahí su corazón se mueve un poquito, pero estando aparte, lejos, escuchando solo por lo virtual, pues cualquiera se despega, cualquiera se aparta. Entonces, la vida de fe no es de solo vivir escuche, 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 sino es de relacionarse también, no es de compartir el corazón también. En el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces primero dice que el Señor es aquel que todo lo llena. Entonces si uno está vacío, teniendo la relación con Dios, el Señor todo lo llena, todo lo ordena, todo lo cuida. Pero también dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Dios y lo dio por cabeza, o sea, sobre aquellas cosas que Dios sometió, lo dio
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pues en este mundo, claro, hay las autoridades, ¿no? Los entes del gobierno y demás. En el mundo hay sus autoridades, pero para el Señor, la verdadera autoridad, la verdadera cabeza es la iglesia. Para Dios, todas las cosas están debajo de la iglesia. Entonces, algunas personas se van de la iglesia para buscar sus cosas. Quiero tiempo, quiero plata, quiero mi espacio, quiero mis cosas, quiero tal cosa, quiero tal otra. Entonces se aparta buscando aquello. Pero ese tipo de persona no comprende algo. Todo aquello que él busca, si busca algo material, si busca disfrutar o incluso si busca pasear o busca cualquier cosa, hasta en el sentido humano, hasta eso se encuentra dentro de la iglesia. El que no comprende esto siempre se aparta. Ay, es que la iglesia no me deja pasear. Es que la iglesia no me deja hacer tal otras. Que la iglesia me quita tiempo. No es así. Primero, la iglesia es la que le da estas cosas, no las que se las quita. Quien piensa así no conoce el corazón de Dios ni de la Biblia o quiere justificar vivir por su carne apartándose. Pero aquí dice que todas las cosas lo dio a la iglesia. Entonces, si alguno quiere un trabajo, no tiene, quiere un trabajo, acérquese a la iglesia. Si a alguno le falta tal cosa, acérquese a la iglesia. Si ocupa tal otra cosa, acérquese a la iglesia, porque Dios todas las cosas que estaban bajo sus pies lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, si ocupa tiempo, venga a la iglesia. Si ocupa dinero, venga a la iglesia. No le vamos a dar dinero, pero si está con el corazón de Dios, Dios le da. Entonces, y si usted lo que sea que ocupe viene a la iglesia, entonces Dios le da, porque todas las cosas están debajo de la iglesia. La gente del mundo este concepto no lo entiende y se popularizó una cultura más bien no congregada. ¿Por qué? Porque en la iglesia están todas las cosas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Alejarnos, para que nos falte. Y como nos falta, cada uno en el mundo busca sus cosas, pero todas las cosas están dentro de la iglesia. Efesios 4:16, capítulo 4, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, habla de que todos los cuerpos, todos los miembros del cuerpo, las coyunturas, dice, unidos entre sí, se ayudan mutuamente. Pero si uno vive solo, no puede recibir la ayuda de nadie. Por eso Eclesiastés y Proverbios hablan de, por ejemplo, aquel cordón que tiene 2 o 3 dobleces, no se rompe fácil, no se suelta fácil, o que si uno se cae, pero tiene compañía, hay quien le levante, pero dice, hay del solo. Satanás siempre hace vivir a la gente, que la gente esté sola. En el sentido humano, en el sentido espiritual. Busca aislar la gente. Por eso es muy común hoy en día ver personas que no les gusta estar con las personas. Les ven gente y se va. No me gusta la gente, dicen algunos. Algunas jóvenes o algunos jóvenes dicen, uy, no me gustan los humanos. Así, yo escuché alguna expresión. No me gusta la gente, ahí viene gente, qué pereza. Así son, pero ¿por qué Satanás hace a la gente estar sola? Aislarse. Porque el que está solo, aunque tenga pensamientos descabellados, en su cabeza suena muy bien todo lo que está pensando y lo hace. Entonces, así Satanás siempre aísla a las personas. Las aísla para que se vicien, para que se caigan en depresión, para que se suiciden. Espiritualmente también aísla, para que no congregue, para que no tenga comunión, para que no conviva juntos, para que no le exhorten. Así aísla. Así Satanás hace eso. Pero aquí dice que todas estas cosas juntas se ayudan mutuamente. Pues los hermanos entre sí es para ayudarse. Entonces algunos dicen, no me gustan los hermanos. Sí, tal vez no le guste, pero ese hermano que no le agrada le ayuda. Por eso dice que en un solo cuerpo unido entre sí se ayuda y crece, se edifica. Luego, en San Juan, capítulo 15, versículo 5. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15,
el versículo 5. Dice así: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, Jesucristo es el esposo. La iglesia es la esposa. La iglesia es el cuerpo. No cada uno de nosotros, es el cuerpo. Entonces, Jesucristo quiere pasar con su esposa, que es la iglesia, pero también dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, como unas ramas. Y si uno tiene un árbol, una planta y le corta la rama solita no puede sostenerse, sino se seca y se muere. Ocupa estar pegada al tallo principal. Entonces nosotros como creyentes, estando despegados de la iglesia del Señor, no podemos espiritualmente vivir, sino que nos secamos. Por eso aquí dice, separados de mí, nada podéis hacer. No puede hacer nada, no lleva fruto, no lleva nada. Entonces, algunos dicen, yo no congrego, pero no estoy separado. Entonces, no son palabras que calcen. Porque si no congrega por costumbre, porque no le gusta, porque tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces está separado. Lejos de Dios, nada puede hacer. No lleva una relación con Dios. Entonces, lo primero es que el Señor nos mandó a congregar, no porque nos gustara o no nos gustara, sino porque era bueno para nosotros, necesario para nosotros. Pero muchos lo toman muy opcional, si gusta o si no le gusta, pero para nosotros es necesario. Lo que dice, el que está en el Señor sí lleva fruto, pero el que está separado no lleva y no puede hacer nada. El que se aparta siempre piensa, yo puedo, pero aquí dice que no puede. Entonces, por ejemplo, si alguna persona, ya sea en familia o con otra persona, aunque vivan en el mismo techo tal vez, pero no se hablan, no conviven, no tienen alguna cosa en particular, como no se relacionan, aquello no se puede llamar relación, aunque vivan bajo el mismo techo. Entonces, hay familias que, aunque están en la misma casa, no se hablan en todo el día, no conviven en todo el día. Aquello no se puede llamar relación. O que alguna persona, por ejemplo, estando de novios, estando juntos, pero no viven bajo el mismo techo, no se hablan, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una muchacha que tiene un novio y el novio se va a otro país. Y ya, por ejemplo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, 5 meses, pero el novio nunca le escribió, nunca la llamó. Entonces, aunque cuando él se fue del país, puede decirse que eran novios tal vez, pero nunca se escriben, nunca se hablan, nunca se llaman, nunca se ven. Se podría decir que están en alguna relación. Ya no hay, se cortó. Entonces, algunos nunca vienen a la iglesia, nunca lee la Biblia, nunca se niega, nunca usa la fe. Entonces, aunque vivieran en el mismo techo, aquello tampoco se le puede llamar una relación. Entonces, ahí no se puede llamar que eso sea relación. Entonces, algunos dicen, yo no estoy con la iglesia ni con los hermanos, pero yo sigo con Dios. Pero si aquella oreja ya se separó del cuerpo, entonces no puede permanecer mucho tiempo solo. Entonces, así no puede vivir, no puede dar fruto, se termina secando. Y por último, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces aquí habla que lo que ellos han visto, lo que ellos han oído, en el versículo 2 habla de lo que Dios les ha manifestado. Entonces, estos que han visto las cosas de Dios, que han oído las cosas de Dios, habla con los hermanos, esto yo lo vi, esto yo lo escuché, aquí se lo cuento, tengamos comunión usted y yo con otros hermanos, tengo tal testimonio, escuché tal palabra, ahí tiene la comunión. Entonces dice que, aunque se vea que son personas teniendo comunión, dice,
verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ya está con los hermanos, conversando, testificando, cuenta lo que vio, lo que Dios le mostró, cuenta lo que de parte de Dios escuchó, tiene la comunión. Ahí está hablando no solo con el hermano, sino con Dios, con Jesucristo. Pero algunos solito, apartado, no escucha nada, no ve nada y no le cuenta a nadie, no tiene comunión con nadie. Entonces, no tiene verdaderamente la comunión ni la relación con el Padre ni con su Hijo Jesucristo. Pero la relación no es solo venir a pedir algo, no es solo venir una vez perdida a escuchar la palabra como para decir, "Ah, yo voy, de vez en cuando, pero voy". Eso no es la relación. Entonces, la relación implica la comunión, el corazón, lo que vio, lo que escuchó, ese tipo de cosas. Dios puede darnos todo, pero muchas veces el enfoque está en las cosas, pero no en tener aquella relación con Dios, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Entonces, muchas veces uno solamente ora, o yo mismo también, muchas veces he orado solo por lo que se ocupa. Ay, Dios, deme la gracia en tal asunto. Dios, ayúdenos con tal otro asunto. Contéstenos tal asunto. Toque el corazón de tal persona, manifiéstese así, denos así. Muchas veces uno solo ora así o pide así. Y claro, hay que buscarle a Dios y hay que pedirle por estas cosas. Pero más que solo pedirle por estas cosas, cuando nosotros más bien podríamos orar, ay Dios, permítame acercarme a su corazón y tener la comunión con usted, tener la comunión con los hermanos, con los pastores, contar lo que usted me ha mostrado, contar de lo que he escuchado. Ese tipo de relación, todo lo que uno de más necesita, Dios lo da, lo permite, pero uno más bien busca las cosas, busca la añadidura, pero primeramente hay que buscar al Señor. Y de esa manera, Dios es quien toca nuestro corazón, quien cambia nuestro corazón, quien finalmente nos permite la fe para hacer las cosas, nos da la firmeza para avanzar, para desafiar, para experimentar. Y así Dios desea hacernos tener la relación. Es Jesucristo con su esposa, que es el cuerpo es la iglesia. No cada uno aparte, sino junto con el cuerpo. Y de esa manera Dios nos desea bendecir y nos da las cosas. Nuestro enfoque no tiene que ser aquellas cosas, sino el Señor que nos da todo. Y de esa manera Dios poco a poco va bendiciendo nuestra vida y el corazón nuestro se termina acercando al corazón del Señor también. En esta noche vamos a llegar hasta acá